2. Escuche, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrar al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues él se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurados todos los que en él confían. Este Salmo capítulo 2 comienza con una declaración bastante fuerte y comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sabe? Aquí en este salmo puedo encontrar un grupo de gente que se había levantado contra Dios. Y si hay algo terrible que un hombre puede hacer es levantarse contra Dios, pues es una batalla que nunca va a ganar. Pelear o altercar contra Dios es algo que no es provechoso y que nunca les vendrá bien a los hombres que lo hacen. Altercar contra Dios es un asunto que no vale la pena. Pero sin embargo le dice: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Refiriéndose a que había hombres que altercaban contra Dios. Pero es algo que nunca será provechoso. Así que yo entiendo que hay gente que se levanta contra Dios, quizás por una situación que no entiende o porque pensó que la situación o las cosas que le pasaron en su vida fueron injustas y que Dios fue indiferente y no hizo nada. Conozco gente que producto o el resultado de una situación difícil encontraron en ellos la capacidad, la voluntad de culpar a Dios por su situación o porque Dios no hizo nada. He encontrado y he hablado con gente decirme: si tu Dios fuera tan bueno, ¿por qué no hizo nada cuando mi hermano enfermó y murió? Si tu Dios ha sido tan bueno, yo no creo en tu Dios. Alguien me dijo alguna vez al predicarle, estaba en una situación de calle y me acerqué y quise predicarle a ese muchacho que estaba en situación de calle y comencé a hablarle, y cuando le comencé a hablar me dijo: yo no quiero nada con Dios, no quiero saber nada con Dios, no quiero nada de ese Dios, no quiero nada de Dios, y altercó contra Dios. Y así hay gente que por situaciones de la vida que no tienen nada que ver con Dios culpan a Dios. Y aquí en Salmo capítulo 2 se presenta un grupo de personas que quisieron altercar contra Dios, levantarse contra Dios. Levantarse contra Dios nunca será sabio. Escuche, se había levantado un grupo de gente. Y lo pone en forma de pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Nadie le ha ganado a Dios eso en una batalla. Y conviene que los hombres nos presentemos delante de Él, aunque a veces no entendamos las situaciones de la vida. Conviene que nos presentemos delante de Él con humildad y sencillez de corazón. Pero ellos se habían altercado contra Dios. Y entonces el salmista está desconcertado porque la gente no tiene ninguna razón para amotinarse contra Dios. No hay ningún beneficio en airarse en contra de Dios. Cuando nos oponemos hacia Dios es nada más que cosas vanas. Y quizás en nuestra vida nos hemos sentido en alguna ocasión o alguna oportunidad tentados a altercar contra Dios. Ahora,
Ellos se habían levantado contra Dios, pero no era provechoso en su vida. Y nunca lo será en la nuestra. Si no lo fue provechoso en el pasado, tampoco lo será en el presente. Y conviene que en las situaciones de nuestra vida, aunque no entendamos, nunca alterquemos con Dios. En alguna oportunidad, durante el recorrido de los salmos anteriores, les dije que podemos quejarnos con Dios, pero nunca en contra de Dios. Podemos quejarnos con Dios, desahogarnos con Él, pero nunca en su contra. Nunca en su contra. Él no tiene culpa de la maldad de los hombres, ni tampoco de las malas decisiones que hemos tomado y que nos han llevado hacia donde estemos hoy. Recuerde una cosa. Hoy, usted y yo somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y si hay algo que Dios nunca ha hecho por nosotros es decidir. Entonces no podemos culpar a Dios si estamos pasándola mal, pues hoy usted y yo somos el resultado de las decisiones que tomamos. Y necesitamos de su presencia. Ellos dicen, rompamos sus ligaduras, se oponen a Jehová, se oponen a su ungido, piensan que en Dios como si fuera portador de una esclavitud, y esa actitud es una evidente locura espiritual. Porque Dios es alguien que liberta de la esclavitud, no un portador de esclavitud. Él es el que obra en nuestra vida. Rompamos su ligadura como si Dios los tuviese esclavizados. Eso es una locura espiritual. Dios se liberta de la esclavitud. Dios no nos hace esclavos. Quiero que sepas que Dios no te hace esclavo. Dios te liberta. Dios te liberta. Y dice, verso 4 al 6, escucha, dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablarán su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Escuche esto. Dios mira la forma en la que el hombre trama y se ríe, porque no hay forma que usted y yo podamos vencer a Dios. Dios no tiene miedo, ni está confundido, ni deprimido por la oposición del hombre que aquel que se levanta contra Dios. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien que se levante contra Dios? Mire, esa risa de Dios que describe en el libro de Salmos, contra aquellos que se levantan contra Él, simplemente es el consuelo de los que aman la justicia. Esa es la risa del poder de la santidad, esa es la risa de la fuerza del amor. Dios no se regocija por los sufrimientos de los hombres pecadores. Escuche, Dios no se regocija ni se alegra de los sufrimientos de los hombres pecadores. Él se burla de toda la gente orgullosa y jactanciosa que tratan de evitar y de cumplir su voluntad. ¿Conoce usted a alguien orgulloso? ¿Conoce usted a alguien jactancioso? Si para nosotros los hombres es molesto el sencillo hecho de hablar con alguien orgulloso, ¿cuánto más cuando alguien manifiesta orgullo hasta Dios? El orgullo es un asunto tan terrible que puede alcanzar a hacer pensar a los hombres que son más grandes que Dios. Escuche, volveré a decirlo, el orgullo es tan terrible que puede hacer pensar a los hombres que son más grandes que Dios. Recuerde la historia de un hombre muy famoso, un cantante muy famoso llamado John Lennon, que dijo que él era más famoso que Jesús y no tardaría mucho tiempo para que su vida terminara, y terminara mal. Porque el orgullo puede hacer pensar a los hombres que son más grandes que Dios. Vuelvo y le repito, Dios nunca se burla del sufrimiento de los hombres pecadores. Él se burla de todos los orgullosos y jactanciosos que con violencia intentan evitar el cumplimiento de la voluntad de Dios para con sus vidas. Al altivo, Dios lo mira de lejos, pero da gracia al humilde.
Así que siempre vengamos a Él con humildad. ¿Conoce usted a alguien orgulloso? Le voy a preguntar, ¿conoce usted a alguien orgulloso? Alguien que no reconoce, alguien que se cree superior y que considera a los demás inferiores. ¿Qué le parece? ¿Cómo le parece tratar con una persona orgullosa? Es difícil, ¿cierto? Cuando alguien no reconoce, cuando alguien no acepta, cuando sencillamente cree que su opinión es la única válida, que no hay una actitud reflexiva, que no hay la disposición de ser reflexivos. Mire, yo conozco gente tan orgullosa, que pueden estar pasando necesidad y tú vas a ayudarle y no te lo permiten. Sí, mire, recuerdo a alguien pasando necesidad en alguna vez. Y recuerdo que dije, bueno, voy a ayudarle, no tengo mucho, pero voy a ayudarle. Y hicimos un mercado, una cuestión para ayudarle. Y para mi sorpresa, su orgullo es tanto que no quiso recibir la bendición aunque estaba pasando necesidad. Es terrible cuando el orgullo toca el corazón del hombre. Y ese día pasaron hambre porque quisieron. Porque Dios quería bendecirlo. Y así a veces Dios quiere bendecirnos en áreas de nuestra vida, pero a veces somos orgullosos. Mire, ¿sabe? La historia de Roma, hay un emperador llamado Diocleciano, que estuvo en el periodo de los 284 a 305 después de Cristo. Y Diocleciano ordenó hacer una medalla que decía: el nombre del cristianismo se extingue. Se levantó tan fuerte contra los cristianos, y a perseguirlos, a matarlos, a encarcelarlos y a hacer un montón de cosas. Y él dijo, y se mandó a hacer una medalla y dijo: el nombre del cristianismo se extingue. Diocleciano agarró y mandó a hacer una estatua y puso en ella una inscripción. Y en la inscripción, parte de la inscripción decía: extinguido el nombre de los cristianos que llevaron a la ruina a la república. Y el que había llevado a la ruina a la república era él, pero culpó a los cristianos. Porque el orgulloso siempre culpará a otro de su propia miseria. La miseria que él mismo ha ocasionado como resultado de su orgullo. Voy a volverlo a decir: el orgulloso siempre culpará a otro de su propia miseria. Miseria que él mismo ha ocasionado por su orgullo. Pero tú y yo debemos aprender a ser humildes para con Dios, a nunca altercar contra Él y a siempre presentarnos con Él delante de Él con humildad, aunque a veces no entendamos por qué están pasando las cosas. A reconocer nuestros errores y a decir: Señor, ¿sabes qué? Ante ti me muestro como soy. Aquí estoy. ¿Sabe? Me llama la atención que aunque ese emperador se levantó contra los cristianos y dijo que los había extinguido, Diocleciano está muerto y no está. Y está escrita su historia. Pero si hablamos de Jesucristo, Él se extendió sobre toda la tierra. Su evangelio, su palabra, se extendió sobre toda la tierra. Se extendió sobre toda la tierra. El que dijo que había extinguido el cristianismo, se extinguió él, se extinguió su imperio, pero todavía Cristo sigue de pie.
Escuche, así que Dios habla y se burlará de aquellos que se levantan con orgullo delante de Él. Aquellos que se levantan a desafiar a Dios con rebeldía. Si algo muestra la misericordia de Dios, es que Él antes de manifestar el juicio, escuche esto, Dios antes de manifestar el juicio sobre la vida de alguien, primero le advierte. Antes de actuar, Dios siempre va a enviar una advertencia. Cuando alguien está siendo rebelde contra Dios, Dios no quiere juzgarlo con justicia, con su justicia. Yo entiendo que Dios, antes de actuar sobre alguien rebelde, siempre le enviará una advertencia antes de actuar. Sería injusto si no lo hace. Ahora, versos 7 al 9, ya estamos terminando. Dice esto: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dice, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y aunque yo entiendo que en este pasaje se está refiriendo simple y sencillamente a Jesús y su manifestación venidera en los postreros días que vendrían después, aunque yo entiendo que esto se estaba refiriendo específicamente a Cristo Jesús en la tierra y encarnado en medio de los hombres, también entiendo que esta palabra es aplicable a mi corazón y que Él me ha dicho que su hijo soy. Me ha dicho su hijo soy. Y dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y no es nada que Él dice, yo publicaré un decreto. El siguiente pasaje que estamos leyendo aquí del verso 7 al 9 me indica que Dios ha ungido a su hijo, que a su hijo Jesús, pero que también me ha ungido a mí. Un ungido de Jehová tiene que recordar lo que el Padre le habló, su condición de que somos engendrados del Padre y que ahora soy hijo de Dios. Y eso, al ser hijo de Dios, soy coheredero conjuntamente con Él, dice su palabra. Y puedo entonces tener la confianza de que si le pido algo, Él puede darme hasta si quiero naciones. Escuche, y no solo eso, sino que me da el poder para vencer mis tinieblas, mis temores y para quebrar todos los enemigos que se levanten contra mí, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Mire, de todo lo creado por Dios, me doy cuenta que el Padre nunca dijo mi hijo a ningún ángel. A ningún ángel, a ninguna otra cosa creada la llamó hijo, pero a ti y a mí nos llama hijos. Cuando le hemos aceptado por medio de Jesucristo, nos llama hijos. Escuche, hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, hay cosas creadas en la tierra, animales diversos, miles de especies, miles de seres vivientes, pero a ninguno de ellos llama hijo. Pero y a ti y a mí, que le hemos aceptado a Jesús y por medio de Él, soy su hijo. Y eso es algo maravilloso. Y eso es maravilloso. Tú eres su hijo. Al único ser de toda la creación, al que el Padre, por eso la Biblia dice, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al único ser de la tierra que nadie, ni siquiera Luzbel en su mejor momento fue llamado hijo. Ni siquiera Satanás fue llamado hijo. Pero tú y yo somos llamados hijos de Dios, a ser hechos hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso. Y eso es algo que te identifica y debe darte identidad.
para que no camines en la vida en derrota, para que no camines como quien no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Y si soy su hijo, Él tendrá cuidado de mí. ¿Qué padre no cuida a su hijo? ¿Qué padre no? Si vuestro padre, dice la Biblia, siendo malo, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más? Y lo llama Padre, vuestro Padre Celestial dará todas las cosas que le pidamos conforme a su voluntad. Entonces yo debo caminar como hijo. Me ha dicho su hijo soy. Aquí dice, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que hoy puedo pedirle a Dios, si hay alguna petición que has hecho hoy delante de Dios y que has llevado a Dios en oración, sepa que debes pedirla con propiedad, como un hijo la pide un padre, no como un mendigo le pide a alguien que simplemente va pasando a ver si tiene misericordia. No, debo pedirle como un padre, como un hijo le pide a un padre, como un padre va a mirar a un hijo cuando le pide. Escuche, si alguien en la calle de repente usted le pide, probablemente usted se manifieste indiferente, pero cuando su hijo le pide algo, usted hará lo posible, lo que tiene, y dará toda su fuerza, se esforzará por darle aquello que su hijo desea, porque es tu hijo y sencillamente carne de tu carne y hueso de tus huesos, es tu sangre, y tú les vas a dar lo que él le quiere, lo que él requiere, lo que él le gustó. Te vas a esforzar porque es tu hijo, y cuánto más nuestro Padre Celestial. Así que esta mañana tienes que levantarte con fe y decir, espérate, Él me ha dicho que su hijo soy, que Él me engendró hoy, y puedo hacer una oración al cielo, no como quien pide migajas, sino como quien pide pan. La Biblia dice que si nuestros padres, si su hijo le pide un pan, no le dará una piedra. Tampoco nuestro Padre Celestial. Él es bondadoso, bueno, maravilloso, misericordioso, y si reconocemos nuestra vida a través de Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, y si ya lo hicimos, somos sus hijos y podemos pedirle y Él nos dará, si es posible, naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que esta mañana puedes pedirle a Dios un milagro, puedes pedirle a Dios sanidad, puedes pedirle a Dios que te levante, puedes pedirle a Dios que te ayude con tu familia, pues Él te ha dicho, tu hijo, su hijo soy. Él me ha dicho, su hijo soy. Él me ha dicho, su hijo soy. Quiero que lo escribas en los comentarios. Su hijo soy. Su hijo soy. Su hijo soy. Un ungido de Jehová tiene las naciones como herencia. Su hijo soy. Dios nos ha hecho para ello. Él dice que verás con vara de hierro. Eso muestra que aunque se levanten contra nosotros enemigos, si soy su hijo, aunque se levante oposición contra mí, Dios me dará la victoria, porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Escuche, Él dice, ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, alegraos con temblor. Y esta es una invitación que usted y yo también debemos escuchar. Ser prudentes. Después de las palabras de advertencia de parte del ungido del Señor, el salmista aconseja a los reyes de la tierra a que abandonen su necio desafío al Señor. Recuerde que en la primera sección de este salmo había un grupo de gente desafiando a Dios orgullosa. Ahora Él les invita a que sean prudentes, a que admitan amonestación. ¿Se acuerda que le decía que el orgulloso no admite amonestación? Que el orgulloso siempre cree que tiene la razón, y cuando está en calamidad culpará a otro por su propia calamidad o calamidad que él mismo ha ocasionado. Ahora el salmista les invita a esa gente a reconocer, a admitir amonestación. Mire, si hay algo que usted y yo debemos aprender a recibir con humildad, es la amonestación. La disciplina y la amonestación no son agradables a nuestros oídos, pero sí son necesarias. ¿Qué hijo suyo se alegra cuando usted le está amonestando, pero usted sabe que lo está haciendo para su bien? El salmista llama a los reyes a entregarse a Dios y a darle la debida reverencia. Los llama a que tengan una posición de humildad y de sumisión, de rendición ante Dios, porque eso siempre será apropiado.
Cuando la Biblia habla de con temor, habla de con un respeto profundo hacia Dios. Y cuando habla de temblor, habla de reconocerle como lo más grande. Él dice ahí, honrad al Hijo para que no se enoje. Sepa, Dios se enoja también. Dios nos quiere en relación con Él. Dios quiere que reconozcamos nuestro lugar apropiado ante Él, pero que también nos alegremos en Él y seamos afectuosos en nuestra relación para con Él. Escuche, usted y yo debemos reconocer cuál es nuestro lugar apropiado delante de Él. Como hijos humildes debemos reconocerlo. Si Él habla aquí a los jueces y a los reyes de la tierra a humillarse ante el ungido de Jehová y a reconocer su total superioridad, entonces voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay del resto de nosotros? Si Él llama a los reyes a reconocer que Dios es superior a ellos, a jueces y a reyes, entonces ¿qué hay de nosotros? Tú y yo debemos ser humildes ante Dios siempre. Nunca alterques contra Dios. Nunca desafíes a Dios. Preséntate ante Él con humildad. Reconócele en todos tus caminos, confía en Él y Él hará. Pero los que desafían a Dios siempre serán quebrantados. Pero los que dependen de Dios son bienaventurados. Voy a volverlo a decir. Los que desafían a Dios siempre serán quebrantados. Pero los que dependen de Dios siempre serán bienaventurados. Siempre serán bendecidos. El salmista deja una lección aquí clara en Salmos capítulo 2. O elige ser quebrantado o elige ser bienaventurado, bendecido. Si yo te pusiera a elegir, ¿qué eliges? ¿Ser quebrantado o ser bienaventurado o ser bendecido? ¿Qué elegiría usted? Quiero que lo ponga ahí en los comentarios. ¿Qué elegiría usted? Si yo le preguntara, ¿quebrantado o bienaventurado? ¿Quebrantado o bendecido? ¿Qué elegiría usted? Colóquelo ahí en los comentarios. Algunos desafiarán a Dios y los que desafían a Dios serán quebrantados. Los que altercan contra Dios serán quebrantados. Pero los que dependen de Él son bienaventurados. El salmista en Salmos capítulo 2 le deja la lección a todos. Elige. ¿Quieres bendición o quieres quebrantamiento? Pero para ello hay que presentarnos delante de Él siempre con humildad, nunca altercando, aunque a veces no entendamos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerde, como siempre, un salmo y una oración hacen un día de bendición.